Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Eugenio, nos conocimos hace bastante tiempo atrás. Unos cuantos años. La verdad es un gusto tenerte para este homenaje que estamos haciendo, recorrido sobre los últimos 25 años y todo lo que aconteció en estos 25 años para llegar al ecosistema que tenemos en Colombia, porque ven como ven acá la banderita, estamos en Bogotá, en Colombia, y poder contarles y poder compartir y comprender el pasado para poder dominar el presente y estar preparados para el futuro en este génesis de un futuro digital, que es el e-commerce por 25, que nos permite a nosotros, a partir de los protagonistas, llegar a compartirles a todos ustedes que no es un tema de generación espontánea, ¿no? Fue todo un trabajo y una evolución que se llevó en estos 25 años. Pero antes tenés que contarnos, Eugenio, ¿cómo nació el Eugenio Digital? Gusto puro. ¿Gusto puro por cuándo? Línea de tiempo. Eso fue más o menos, podemos redondarnos al año 2012, 2011, finales de inicios de prácticas empresariales mías. Llegué al Ministerio de Industria. No, pero ese es el piloto. El digital. piloto. El Eugenio Digital. No. Primer contacto del Eugenio Digital que vos dijiste, acá existe Internet. En el caso mío, Spectrum 32K. Una computadora que hay que verla. Flight Simulator 95. Ok, Flight Simulator, ese es bueno. Ahí con los juegos. Con los juegos. Vos sabés que en mi caso yo soy un adicto reconocido a los juegos. Vendí en 1962 juegos en Galería Jardín, que es un lugar donde era no Monsanto, o sea, un lugar non santo, donde compraba juegos non santos. Y yo terminé vendiendo y me compré mi primera T. Y ahí, a partir de ese momento, tuve una recaída a los 26, 27 años, que compré una notebook que venía con unos juegos y ahí volví a terminar, a empezar y terminé un juego, porque yo lo que empezaba y terminé un juego, y desde ese momento hasta ahora no volví a jugar ni en nada. No, tengo terror, sí. Sé que soy adicto. Así que vos empezaste con el Flight Simulator. Yo también, 95, digamos, cuando hice todo, ¿viste? ¿Te acordás cuando simulador y trataron de empezar a simular el vuelo y demás, porque me gusta viajar y me gusta. ¿Te acuerdas de la velocidad que iba, no? No, eso no era más. Pero estaba buena, ¿no? Una maravilla. Y bueno, eso fue el Eugenio Digital, ¿no? Y el Eugenio Piloto, ahí me estás contando, fue... De pronto, un poquito antes, empecé a dar clases de informática que tú mencionabas, que uno entraba, programaba y empezaba a crear como las web 1.0. Yo empecé programando webs 1.0. ¿Pero ya con Dreamweaver, con HTML o con qué? Eso era mucho más atrás. No me acuerdo cómo era la tecnología en ese momento. Pero era literalmente que tocaba construir el color, tocaba construir el texto, la letra, todo muy de cero. En ese momento no recuerdo, estamos hablando del año 98. Era Basic. No, sí. En el 98 ya tenías, no sé si era HTML, pero había algo que era relacionado con HTML. Sí. Después vino el Dreamweaver que te ayudó a poder codificar con una versión gráfica, ¿te acordás que tenía la posibilidad de decir, bueno, veo el código y a su vez veo la parte gráfica? La pantallita. Pero bueno, ahí, los que nos están escuchando, que nos pongan ahí en los comentarios, si están en YouTube, que nos pongan en los comentarios en qué lenguaje estamos hablando en el 98. Año 98. Eso para preguntarle a ChatGPT o a alguna inteligencia artificial a ver si lo sabe. Y ahí empezaste con lo que profundizaste el Eugenio Digital. ¿Pero cuándo empezó el piloto? El piloto empieza... Yo creo que el Ministerio de Comercio en su momento, donde yo empiezo a trabajar en temas de tratados de libre comercio. Yo decía, ¿por qué razón yo no puedo comprar de Colombia a Estados Unidos? Y empiezo a promover mucho el ejercicio del cross-border, de hacer ahí política. ¿Estaba Luna en ese momento? No, eso fue mucho antes. Fue antes. Eso fue mucho antes. No recuerdo la ministra, era ministra en ese momento de Comercio. Sí, y entonces empezamos a tratar de... el ministerio ya estaba de tecnología, el MinTIC. MinTIC sí, ya existía. Ya existía. Ese era el Ministerio de Comercio, entonces ahí empezamos a trabajar temas de tratados de libre comercio
con, ese caso fue con Corea del Sur, en ese momento. Entonces los coreanos nos empezaron a mostrar todo cómo iban, obviamente un ejercicio mucho más avanzado, y empecé a trabajarle a todo el proceso de... Yo estaba enfocado en la parte digital del tratado. Entonces empecé a indagar y empecé mucho a meter cómo la política pública empieza a influir en todas las decisiones del ecosistema. Bueno, y sabes que este homenaje de Ecosistema por 25 de el génesis de un futuro digital habla de 25 momentos. ¿Cuáles son para vos? Y lo vamos a enfocar por el tema porque tenemos un capítulo que habla de regulación, de si queremos promoción, de cómo hoy las políticas públicas pueden promover o promovieron, mejor dicho, en estos 25 años. Colombia, para mí, y siempre te lo dije, que siempre que pude lo manifiesto: Colombia, Uruguay, Costa Rica, Chile, y ahora Brasil, con todo lo que es PIX, con el Banco Central, con políticas públicas fueron conscientes e inconscientemente, porque el caso de Uruguay fue inconsciente, o sea, y vamos a contar el caso de Uruguay porque es muy divertido. Lo desarrolla Guillermo Varela en la entrevista, que cómo digitalizaron al consumidor, en este caso lo bancarizaron y digitalizaron, pero fue porque robaban las estaciones de servicio. Entonces, para no manejar efectivo a la noche, terminaron digitalizando, o sea que no podías pagar de otra manera. Entonces el consumidor tuvo que empezar a utilizar tarjeta de crédito y sacarlo mucho más, y empezar a utilizar que hasta los taxis, como también los taxis los robaban a la noche, los taxis tuvieron que aceptar tarjeta de crédito. Y después vino el QR y después vino todo más. Que fueron los primeros países que podías pagar el taxi con tarjeta de crédito. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cuáles son tus momentos y cómo ves ese tema de la política pública, de la regulación, que jugaba a favor y en contra? Porque en algunos países, ¿te acordás que siempre hablamos de comercio electrónico? Tiene que haber una ley de comercio electrónico. Y cuando estuvo la ley, la cagó. Exacto. O sea, nosotros... en algunos países, no en todos. yo que creo, han habido varios puntos de inflexión en el momento. El primero fue la democratización del sistema financiero. Es decir, permitirle a la banca trabajar en sandboxes. Cómo permitimos a los bancos innovar en producto para que se adapte a un ecosistema de necesidades. ¿Flexibilizarlo o darle la posibilidad? Sandboxes. O sea, darle la posibilidad de trabajar y ahí posteriormente entrar modelo regulatorio. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues simplemente íbamos sacando productos y cuando querían ver, eso no se puede. Entonces, crearon unos sandboxes de innovación en los bancos crearon las oficinas de innovación de producto y eso empezó a abrir un poquito el espectro de lo que se podía hacer en materia de payments, o sea, todo el proceso de pago, porque antes, digamos, en comercio electrónico tocaba ir a un efecti, llevar el efectivo. Mercado Libre viene trabajando mucho en Colombia, pero el proceso, la experiencia era muy malo en algún punto. Y eso de que efectivo fue un gran éxito, y Servientrega y digamos todo este proceso que me gusta mucho porque abre el abanico del espectro del que está digitalizado. Sale a modelos híbridos de medio de pago, si creas. No son neobancos, porque no entran en neobanco, pero entran en un concepto más, híbrido, pero que se articula con lo digital. Es correcto. Donde entonces, el QR empezó a jugar un factor espectacular. Entonces entramos como el proceso de la digitalización de la banca, cómo la banca empieza a trabajarle a este ejercicio. Después de eso, empezamos a crear, digamos, creo yo que se empieza a surtir la política, un poco la política cross-border, cómo empezamos para que también empiecen a ingresar productos de todas las partes del mundo y empieza a suceder. Yo recuerdo que ustedes fueron uno de los primeros en subir el de minimis. Sí. Subirlo mucho, me acuerdo que era $3.000, algo así, era un monto alto, que también le dieron la posibilidad de regular en el tema de todo lo que era tecnología a los retailers también. Exacto. Entonces vos llegás a encontrar lo mismo que costaba en Estados Unidos, te costaba acá. Y lo podías traer de Estados Unidos si querías, o lo comprabas acá. Entonces ahí eso aceleró si querés... Como el boom de hacer el trade de productos online. Sí, yo le llamo el cambio de la renovación en el cambio de lo que es el parque de computadoras y devices del consumidor y de las empresas. Exacto. Entonces, que yo no entiendo por qué los otros países no lo hacen. Porque la verdad que tiene una lógica espectacular. Te ganás más con ese aumento de productividad
que con el impuesto que puedes cobrar por ese tipo de productos. Entonces ahí se democratizó un poco el acceso a la tecnología, le llamaron ellos. ¿Cómo empezamos a que en Colombia entre tecnología? Y posterior a eso, pasaron dos cosas interesantísimas donde ya estamos hablando del año 2019, probablemente 20, donde se crea la nueva ley de regulación de TICs, donde dice, señores, aquí vamos a entrar en el nuevo espectro de comunicaciones, donde la comunicación se vuelve un derecho. Entonces empiezan a decir... Es como la Unión Postal Universal, que es un derecho universal. Es un derecho universal. Entonces, el acceso a Internet. Entonces empezamos a invertir en el acceso a Internet. ¿Eso fue año de tiempo? 2019 sale la ley. Eso todavía continúa en el proceso. Ya Colombia entra en 5G. Ya tenemos 5G en Colombia. ¿Y cuándo fue que se creó el subministerio, el viceministerio de Comercio Electrónico, de Economía Digital? La subdirección, que fue la que tuve la oportunidad y el beneficio de ser el segundo subdirector en el país. Eso fue año 2018, si no me falla. Fueron los primeros en la región, ¿no? De crearlo, después se convirtió en la Dirección de Transformación Digital. Entonces toda la política salía. Después de eso entra pandemia. Esa fue una época muy curiosa, Marcos, porque cuando entra la pandemia nadie sabía qué hacer. Los comercios cerrados, la logística, puedo transportar, no puedo transportar. Y la ley en ese momento, la regulación, cuando tú dices juega en contra, no nos permitía hacer muchas cosas. Y el teletrabajo era prohibido. El teletrabajo era prohibido, hoy es casi que la norma en muchos casos. Todo lo que es economía colaborativa, ¿te acuerdas que la economía colaborativa, los Uber, los Rápidos, todos eran... Porque en muchos países en muchas ciudades fueron prohibidos. Fueron prohibidos. Gracias a ellos no la pasamos tan mal. Acá no la pasamos tan mal. Entonces, acá realmente la pandemia trajo cosas buenas para unos sectores. Dentro de lo malo trajo cosas buenas. Entonces, ahí empezamos a decir, venga, hay que ayudar a la gente a vender. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dijimos, aquí no hay de otra. La gente no se puede hablar, no puede interactuar, no puede ir al local. Pues tocó coger comercio electrónico puro y duro y arranque. Entonces se flexibilizó la norma para que los couriers pudieran transportar, para que el last mile pudiera funcionar con todos los protocolos del momento. Y entró, yo creo que un boom en Colombia, porque todo el mundo tenía la necesidad durante 2 años de vender en línea. Y ahí fue que se empezó a promover, pero también hubo un hecho que para mí fue espectacular, que fue el día sin IVA, que parece que vuelve, ¿no? Dicen que el pronóstico dice que vuelve y hay mucha expectativa de que vuelva. Hay todavía cosas que afinaron, nos dicen que eso beneficia al producto extranjero, otros dicen que al nacional. Yo creo que hay mercado para todos. Yo creo que el día sin IVA hay una oportunidad para todos. Contá cortito qué es el día sin IVA para aquellos que no... Que fue una iniciativa que fue 3 días inicialmente. Son 3 días en el año. Donde ese día, como si fuera un evento masivo de conveniencia, todos los retailers y marcas con ciertas limitaciones, o sea, es B2C nada más, no es B2B, pueden comprar sin IVA, que acá es el 19%. Acá es el 19%, es decir, todo lo que compren en ese día en online o hasta por unos montos. Primero fue híbrido. Que fue fue híbrido, que después dijeron que eso fue más o menos un medio caos porque la gente en pandemia salió corriendo a comprar televisores y todo ese cuento, pero no podíamos estar en contacto. Bueno, fue todo un lío. Después fue online y a mi criterio fue el éxito más grande o el boom más grande que ha podido tener, porque es un beneficio que le da el país a los comerciantes del momento, donde no pagan impuestos. Realmente no pagan el tax para muchos, no pagan el 19% del impuesto y van casi a coste cero hasta por unos montos. Yo hubiera preferido que hubiera sido unos montos un poquito más amplios, pero pues digamos que en todo ese papel de proceso creo que fue una gran iniciativa y esperamos pues que se vuelva a retomar, no lo sabemos todavía. Bueno, y si vos tenés que, te dije 3 momentos, pero vos ya me abargaste una línea, pero ¿qué sumarías vos? ¿Cuál sería el rol protagónico que debería tener las políticas públicas para promover lo que sería el tema digital en un conjunto, pero vamos a ir al tema del digital commerce, de la economía digital? Yo lo parto en 2. Uno, va a continuar y mantener y fortalecer el acceso a Internet. Digamos que aquí todavía hay zonas en el país que no cuentan con acceso robusto a Internet. Y 2, indiscutiblemente la educación en TICs.
muchos creen que esto es el futuro, que esto lo hace solamente Corea, que lo hacen los chinos, que lo hacen... No, esto ya llegó a Colombia, es una realidad, y llegó a América Latina para quedarse y para crecer. Entonces yo soy los que creo que el trigger en adelante es montarse uno en el bus de la inteligencia artificial. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo accedemos a la educación en materia de inteligencia artificial? ¿Cómo seguimos educando programadores? En América Latina en general hay un lag de programación gigante. Te sumaría, no es habilidades duras y blandas. Sí. Porque las duras son, si querés, el código, ¿no? Pero las blandas también, el gestionar, todo el tema de... El tema ahora con inteligencia artificial, con todo lo que es los procesos, la implementación, la gestión, hay que también apoyarlo. Hay que fortalecerlos. Hay reconvertir, reskilling, upskilling, cross-skilling, todo el tema de reconversión de talento. Te quiero contar un caso interesantísimo de una persona que trabaja conmigo. Y le pusimos un trabajo de inteligencia artificial. Le dije, úsala, cógela. Una persona de edad. La usó, la tomó, y hoy esa persona de edad, como le mejoró la productividad, es un líder grandísimo de una organización, como le mejoró productividad, tiempo, trabajo, optimización de procesos, cogió entonces ahora todo lo hace con inteligencia artificial y a la gente le está enseñando, venga, no pierdan tiempo, utilicemos las herramientas. 70 y tantos. Es una forma de inclusión de todo tipo. Entonces allá voy, es un tema de cómo democratizo que esto es para todos. O sea, sí, bueno, el conocimiento, nosotros tenemos una frase que en una iniciativa que se llama Commerce Mind Talent Accelerator, que es Knowledge Empower People, People Empower Business. O sea, que el conocimiento empodera a las personas empoderan los negocios, ¿no? Así es. Y es una persona que hoy cada vez me está pidiendo más. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo? Entonces empieza a cambiar todo el mindset de un área del negocio que es crucial, con hechos, con el ejemplo, ¿no? Con el hacer. Bueno, para cerrar, Eugenio, si tenés que decir todo este kilometraje recorrido en una frase que te salga así del estómago, de las entrañas, del corazón, ¿cómo la definirías estos últimos años? Hoy no estamos como hace 25 años, pero nos falta mucho por recorrer. O sea, no estamos como hace mucho tiempo. Sí, estamos viendo la punta de la isla, ¿no? Exactamente, pero nos falta mucho por recorrer. O sea, no sabemos qué va a pasar todavía. Bueno, mi amigo, gracias por sumarte en esta iniciativa y sigamos trabajando para poder demostrar lo que hemos hecho hasta ahora, pero que podemos mucho más, porque viste que tenemos a nivel ecosistema, tenemos un sueño que es transformar a Latinoamérica en un hub de talento y de productos de base tecnológica. ¿Y vos creés que podemos hacerlo? Indiscutiblemente, yo creo que aquí hay industria en América Latina que es capaz de competir mucho mejor que con cualquier país, digamos, de desarrollos mucho más avanzados, bueno, por lejos. Vamos por ese desafío. Y seguimos con más Ecosistema por 25, ¿no? Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.